Este es el 312. White, sexta edición. Y tiene un problema que a mí me parece interesante porque se confunde fácilmente con otro tipo de problemas que muchos libros tienen. Hay una tubería por la cual circula agua. Esa tubería se abre en forma de Y. El ángulo de las dos ramas de la Y es el mismo, o sea que es una Y simétrica. Como dice la traducción, es punta en forma de Y. Claro, no tiene nada de raro que una tubería se abra en forma de Y, pero esta tubería realmente puede girar. O sea, mediante un motor, esto se puede poner a girar. Se le aplica un torque y alcanza una velocidad angular. O sea, esto es producto de la acción de un motor. No es el surtidor, porque en un surtidor de jardín, el agua pone a girar al surtidor. Eso es una turbina. Un surtidor es una turbina. Pero la turbina produce potencia, ¿cierto? Ese surtidor, la potencia que produce, la consume la misma fricción. O sea, ahí no hay potencia útil. Visto como turbina, la eficiencia de la turbina es cero, que no produce trabajo, sino que se limita a vencer las pérdidas potenciales. Bueno, entonces esto no es el surtidor, por lo que acabo de decir. Hay un motor que actúa sobre la junta y la misma gira. Por supuesto, eso debe haber algún tipo de acoplamiento adecuado que permita que entre y salga fluido a través de esa junta y que al mismo tiempo gire. Como es simétrico, el caudal que entra a la junta se divide igualmente por las dos ramas. Las ramas tienen un radio R0, que es, R0 es el radio, pero no de la rama en sí, sino del punto central. Esto que está acá es R0, que es mucho mayor que el diámetro de las tuberías. O sea, esto que tiene un diámetro, pero este punto tiene un radio con respecto al eje de rotación, y ese radio es mucho mayor que ese diámetro. ¿Okay? Y aquí, como es simétrico, es exactamente lo mismo. Bueno, ese dibujo de simétrico no tiene nada. ¿Ah? Bueno, eso no es nada nuevo. La materia que a mí me hizo sufrir más
en mi carrera de ingeniería se llamaba Sistema de Representación 1, nombre extraño, traducción dibujo 1. La pasé con 9.54 puntos. 9.54. Y esa es la materia profesora, ¿cómo consistía en los dibujos? Era el dibujo, ¿no? Lana, lámina, sí, lámina con usa la regla T y todo eso. Pero yo no veía luz, eso era las vistas y eso, no sé. Sí, digo mecánica muy bien. Total que pasé de chilito. Además que me ayudaron porque me iba muy bien en las otras materias. Entonces en ese entonces había como consejo de profesores y se reunían y, ay, ¿cómo te salió a vos? Como suelen hacer en los bachilleratos. Como suelen hacer en los liceos y tal. Sí, exactamente. Así es. Total que 9.54, nunca se me olvide esa nota. ¿Qué tal, profe? Con eso se pasaba suficiente. Bueno, 9.54 dije. Hay algunos profesores que dicen Pero no, 9.50. Yo sospecho que le dieron un empujoncito para que llegara a 9.54. Uno que dice 9.54. De pronto se me hubieran aplazado ahí y yo me hubiera ido por otra parte. Eso nunca sabe. Pero ajá, yo iba bien a hacer pues, física, en geometría, iba espectacular, en análisis matemático, yo no podía con dibujo. Bueno, y en casa me compraron todo. Pues. Yo tenía tremendo equipo de dibujo, todo. De nada valía. Lo que pasa es que para esa materia uno tiene que ser demasiado perfeccionista, detallista. Yo no veía me ponía en el sólido y mirar la pista, no veía. No lo veía. ¿Ah? La materia que vemos ahora. Primero, es bueno que hagamos notar el sistema de referencia adecuado para esto. Aquí podemos decir que está Z o X, como quieran llamarlo. Aquí hay radio, pero aquí también hay coordenadas circunferenciales. O sea, que este es un sistema de coordenadas que hace uso de todo. Axial, radial y circunferencial. Profesor, pero para la axial Z me refiero a esa ya que no es... Sí, pero como es más común cuando se habla de coordenadas cilíndricas usar Z que X, pero, sí, pero puede ser X, no hay ningún problema. Si bien así, normalmente se utiliza Z porque habla de la altura, ¿no? Pero es bueno, quise poner eso una vez para que veamos por qué se originan aquí o por qué hay componente de velocidad en todas las direcciones. En la entrada, obviamente, es axial, ¿cierto? Pero en la salida, por la inclinación de ese ángulo alfa, hay componente axial y componente radial. Entonces, ¿cómo puede haber circunferencial? Porque si yo está rotando y ustedes se imaginan que están montados, por ejemplo, en una salida, ustedes están con una velocidad circunferencial y esa tiene que tener el fluido también. Lo que pasa es que aquí en el dibujo da la sensación de que en las salidas solamente hay componente axial y radial. Pero de donde está saliendo el flujo, tiene movimiento circunferencial. Entonces, esto es muy común en fluido, en turbomáquinas, quise decir. Como les comentaba en clase pasada, hay hileras de álabes que son fijos y hileras de álabes que están rotando. Pero si están rotando, ese movimiento también lo tiene el fluido de la rotación. Pero el fluido está avanzando a lo largo de la máquina, eso es axial. Y el fluido puede subir o bajar con respecto al eje, ese es radial. Entonces, en turbomáquina, el flujo general es tridimensional.
Aquí también tenemos esa situación, especialmente en la salida es tridimensional. Aquí sí es radial y axial, y aquí es tridimensional radial y axial. Las tres, sí señor. Eso es correcto. Ok. De una vez vamos a poner el numerito. Vamos a llamar este 1, 2 y 3. Dice el problema también que la gravedad y la fricción son despreciables. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que desarrollemos una expresión para el torque motor. O sea, si yo quiero que por aquí entre un caudal, el cual se reparte, ¿cuál es la relación que debe existir entre el torque motor y las distintas cantidades que aparecen aquí? ¿Cuáles son las distintas cantidades? La densidad del fluido, vamos a poner aquí ρ. El caudal, la velocidad angular y el radio. El diámetro de la tubería no parece jugar ningún papel. ¿Qué falta de las tres cosas que he dicho yo que se deben establecer antes de comenzar a escribir algo? El volumen de control. ¿Y por qué yo quiero o necesito usar un volumen de control? Bueno, porque ese dispositivo a través del cual ocurre esa división está rotando. Entonces nosotros tenemos que tener un volumen de control sobre el cual actúe ese torque que nos pide. Pero como acabo de decir, ese torque es para que rote y salga el agua y rote a una cierta velocidad, porque eso tiene que ver con ese alcance que tendría el chorro cuando sale de allí, tiene que ver con esa velocidad angular, ¿verdad? Se imaginan que estuviese puesto así, esa velocidad omega va a inducir una velocidad normal a la pisada. Entonces el agua se va a alejar de la pisada. En cambio, si eso estuviese estático, el agua sale y realmente se mantiene en el plano de la pisada. No habría nada que la mueva hacia atrás o hacia adelante. Entonces, con ese movimiento se puede esparcir el agua. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo nos dice que este volumen de control estaría adecuado. Claro, aquí no aparece el acoplamiento que permite poner a girar los detalles mecánicos, la junta. Lo que sabemos es que ese torque tiene que ser ejercido sobre esa junta. Sin embargo, aquí hay un detallito interesante. Y eso es lo que quiero tocar en primer lugar. Eso se está moviendo. O sea que esa puede ser la posición que yo vi en este momento. Pero un segundo después, esa punta 2, por ejemplo, viene hacia mí. Y la punta 3 se aleja. ¿Cierto? Eso significa que ese flujo no es permanente. Si algo cambia con el tiempo, ese flujo no es permanente. Pero esto es un flujo no permanente que tiene una particularidad. Es verdad, dentro de un segundo, la posición de esas dos partes de la Y ha cambiado. Pero el flujo en su interior va a ser el mismo de siempre.
Es más, a esa posición va a regresar cuando dé una vuelta completa. Entonces hay flujos que son transitorios, pero son periódicos. Se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces yo puedo estudiar eso como si fuera permanente. O sea, no importa la posición real que tenga en esa Y en un instante dado, lo que está ocurriendo en su interior es lo que ha ocurrido siempre. Tiene alguna relación, aunque no es exactamente análogo, a lo que pasa cuando entre hemodinámica 2 nosotros estudiamos un motor de combustión interna. El modelo de combustión interna, sabemos que hay un ciclo, pero ¿cómo calculamos las cosas? Como si fuera flujo permanente. O sea, nosotros sabemos que se abren válvulas y se cierran válvulas. O sea que no, en todo momento no está entrando los productos, o saliendo los productos, y en todo momento está entrando el aire y el combustible. Pero uno lo que está es diciendo, no, yo estoy estudiando ciclos enteros. Cuando ocurren 10 ciclos, ocurrió 10 veces lo que pasó en un ciclo. Entonces esos son flujos, repito, no permanentes, pero periódicos. Y por ende yo lo puedo trabajar como si fuera permanente. Vamos a hacer una noticia acerca de eso. Entonces, por lo tanto, eso es un de la eficiencia. Este es un flujo no permanente, periódico, Sí. lo cual significa que los cálculos son para flujo permanente. Aunque eso es permanente, no lo pongamos entre comillas porque no es estrictamente permanente. Por otro lado, fíjense lo siguiente. Está expuesto la superficie de control a presión atmosférica por todas partes, salvo en uno. ¿Verdad? Porque uno debe tener una cierta presión, que aquí no está ni siquiera señalada como un parámetro importante. Pero la superficie de control, eso que está en línea segmentada en negro, está expuesta a presión atmosférica en el resto. Como nos imaginamos, vamos a tomar momento con respecto al eje. ¿Cierto? Si es así, la fuerza debido a la presión 1 es paralela al eje X. Porque el área 1 es normal al eje X y la presión es normal al área. Entonces, si es paralela al eje, no puede producir movimiento. Conclusión, el momento con respecto al eje X de la presión es 0. Porque yo trabajo, como ya saben, con la presión manométrica en 1 y eso representa todo. Pero entonces esa presión es paralela al eje Z. ¿Okay? Vamos a anotar todo eso, lo estoy anotando porque eso nos va a facilitar escribir la presión. Entonces, la superficie de control está expuesta a P atmosférica, salvo en A1, donde no hay brazo respecto a Z. No hay que X. ¿Ah? X. Ah, X. Sí. O sea que aquí tengo yo Z. Ok.
la temperatura del sitio con la Bueno, ellos dijeron que la fricción es despreciable, pero hasta ahora ni siquiera hemos usado eso. Lo de la gravedad sí lo podemos entender. ¿Ok? Que nos digan que lo ignoren. Pero al hacer un balance de cantidad de movimiento, lo que nos interesa es la fricción sobre la superficie de control. Bueno, ese es aire en reposo. Pues ese es el argumento para despreciarla, porque si aquí hay fricción, la fricción es constante, no tiene brazos tampoco. Entonces mostramos eso también. Fuerzas portantes sobre la superficie de control despreciables o sin brazo respecto a X. Y aquí viene la parte clave antes de escribir la ecuación, que ya la dije, pero ahora lo voy a escribir. En 2 y en 3, yo puedo entender que haya componente axial y radial. Pero ¿por qué yo lo entiendo? Porque yo me estoy imaginando, sin proponérmelo, que yo estoy montado allí. Entonces, la orientación del brazo me dice que el agua sale hacia adelante y hacia arriba, si estoy en 2. Y hacia adelante y hacia abajo si estoy en 3. Pero donde yo estoy parado está dando vueltas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que estoy viendo es la velocidad relativa al brazo. Y yo voy a aplicar esto para ese volumen de control que no está rotando, está quietecito. O sea, que cuando yo aplique el balance de cantidad de movimiento, tiene que ser con velocidades absolutas. Entonces yo tengo que calcular la velocidad absoluta en 2 y en 3. Que repito, a las 2 que yo veo clarito aquí, que son la axial y la radial, tengo que sumar la tangencial, que es comunicada por la tubería. Esa es la parte clave realmente del problema. Vamos a escribir eso también. Las velocidades en 2 y 3 en relación o con respecto a la Y rotatoria tienen componentes axial y radial, pero no circunferencial. Por otro lado, la Y sí tiene velocidad circunferencial. Por lo tanto, la velocidad 2 como vector será la velocidad relativa más la velocidad de la Y allí. ¿Qué pasa si yo
tengo ahora la combinación del sitio de recalentamiento con regeneración. Si yo tengo recalentamiento con regeneración, el efecto Velocidad relativa en 2, aquí vamos a poner velocidad relativa en 2, aquí velocidad relativa en 3. Ahora sí, balance de cantidad de movimiento angular siempre va a haber en X. el límite que impide usar relaciones de presión Del lado de los momentos, de los torques, solamente quedó T, porque ni presión ni corte van a aparecer. Quedó la T que estamos buscando. al sitio. Hay dos salidas. Pero en el sitio sí. Si el sitio sí cero es 1, 2, 3, 4, 5. Las mismas se suman. Es el sitio. ¿Le puedo usar la configuración? No, no puedo porque Y hay una entrada, pero esa no tiene velocidad tangencial. Pero la voy a poner. No tiene entrada ni tiene brazo. Ahora, ¿qué pasa? L1 es 0. B teta 1 es 0. Le doy L3 es R0. Y la velocidad teta, aquí lo puse yo ya, es omega por R0. Revisen eso, por favor. Que ahora la temperatura Si están de acuerdo con todo eso que escribí ahí. pasó desde este punto que está aquí a eso. Voy a escribir el resultado final. Eso significa que ahora sí no tengo oportunidad de calentar. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo usar el calentamiento cuando antes no lo podía usar. ¿Y qué estoy O haciendo? sea que para conseguir que esa Y distribuya el caudal Q y gire a velocidad omega, hay que aplicar un torque motor con las limitaciones que aquí aparecen, igual a esa expresión, donde pueden ver la variable más importante es el radio de la punta de las ramas de la Y, porque se eleva al cuadrado. Entonces, como ya hemos dicho, si Rho, Q y omega varían en un 10%, el torque aumenta en un 10%. Pero si lo que varía en un 10% aumentando es R0, el torque aumenta en un 21%. 1.1 porque era por 21. Repito, este se parece, pero no es el problema del surtidor. En verdad, yo no he visto este tipo de problema en otro libro que no sea el de White. Los primeros libros traen el problemita del surtidor, pero este es el único libro que yo he visto que pone un problema que se parece al surtidor y lo pone uno a pensar, pero ¿qué pasó?